En este episodio recordemos quién era Luis Noboa Naranjo, el abuelo de Daniel. Don Luis es un ambateño, sus nombres completos Luis Adolfo Noboa Naranjo. Él nació el 1 de febrero de 1916. ¿Cómo fue que él llegó a tener tanta fortuna? Fue un hombre exitoso, no voy a negar. Él lamentablemente murió en Nueva York el 28 de abril de 1994, hace muchísimo tiempo. En su vida fue un empresario muy exitoso, hay que mencionar, calificado como el más importante empresario del Ecuador del siglo XX, considerado el hombre más rico del Ecuador, en su tiempo, por supuesto. Fue papá del empresario también político Álvaro Noboa Pontón y de la igualmente empresaria Isabel Noboa Pontón. Fue suegro de la doctora Anabela Asín de Noboa, además abuelo del actual mandatario. Luis Noboa nació en Ambato, Ecuador, el 1 de febrero de 1916. Su papá fue Luis Adolfo Noboa Ledesma, un médico y odontólogo, y su mamá fue Zoila Matilde Naranjo, costurera. Él tuvo 3 hermanos, Enrique, María y Amanda. Quedó huérfano de padre a temprana edad, cuando su padre cayó del caballo al llegar del trabajo. Después de esto se trasladaron a Guayaquil, donde su madre laboró en un pequeño hotel y durante su infancia le ayudó económicamente, generando así sus primeros ingresos en cualquier tipo de trabajo. Llegó a ser lustrabotas, vendedor de ambulante de revistas, paños de limpieza, estampillas, anunciador de los asaltos en las peleas de box, etc. Con pocas ganancias, él estudió la primaria en las escuelas José María Valverde, Simón Bolívar y Cristóbal Colón, pero solamente haría hasta el 6º grado debido a la falta de dinero que tenía, recursos, y el que invertiría trabajando para sostener a la familia. En 1928, en su vida empresarial, trabajó como conserje en el Juan Díez Marcos en el Banco Sociedad General de Crédito hasta el año 1933. Durante este tiempo hizo préstamos con Juan Marcos, un banquero, con los que pudo poner una pequeña casa de cambios a la edad de 17 años. En 1935 comenzó a exportar arroz y en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, transportó 110.000 quintales de arroz en un buque hacia Venezuela, con el que ganaría su primer millón de sucres. Al año siguiente trabajó para Víctor Emilio Estrada Saquialuga, durante 8 meses, con el que representó varias empresas. Noboa consiguió trabajar para la empresa automotriz de Don Soto sin dejar a un lado las exportaciones de arroz, y fue el mayor exportador de esta en el Ecuador. Trabajó para la Standard Fruit Company exportando banano hasta 1956. Seguiría exportando banano por su cuenta a Europa y varias partes del mundo. En 1961 él obtuvo la concesión de la marca Quaker Oats y más tarde adquirió los Molinos Poultier, creando en este mismo año la Industrial Molinera, exportadora bananera Noboa, lo que se conoce como actualmente. En su matrimonio y descendencia contrajo matrimonio con Isabel Pontón, procreando a 6 hijos, cuyos nombres son Luis, Isabel, María Elena, Diana, Álvaro y María Leonor. Se casó por segunda ocasión con Mercedes Santiesteban, con quien no tuvo descendencia, y maneja gran parte de su fortuna. ¿Cómo llegó a ser el rey del banano?
¿Quién es el Grupo Noboa? ¿Cuáles son sus intereses en el Estado? Como todos sabemos, Daniel Noboa Asín es el heredero de la fortuna Noboa, pasó a la segunda vuelta electoral en los últimos comicios junto a Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana. Noboa Asín es el heredero de una gran fortuna iniciada por su abuelo Luis Noboa Naranjo con la bananera Noboa S.A. en 1947 e Industrial Molinera en 1976, la primera dedicada a la exportación de banano y la segunda al abastecimiento de harina y avena del mercado interno. Esta familia en particular formaba un grupo económico y empresarial conocido como Grupo Noboa, o también llamado Exportadora Bananera Noboa, y ocupa el puesto número 19 en el ranking de grupos económicos al servicio grupos económicos del servicio de rentas internas. ¿Cómo se le estructuró? ¿Qué intereses tiene esta con el Estado? O en Carondelet. Este grupo, la familia Noboa, con Álvaro Noboa Pontón a la cabeza, forma un grupo económico y empresarial conocido como Grupo Noboa, o también llamado Exportadora Bananera Noboa. Son un grupo económico porque tienen un enorme control sobre la economía del país, y además porque, al igual que otros grupos en América Latina, son corporaciones familiares que se han constituido sobre todo con base en el lazo social, el mantenimiento de un patrimonio que en muchos casos tiene orígenes en los privilegios coloniales, como lo explica el sociólogo y analista David Suárez. El Ecuador tiene 302 grupos económicos hasta 2021, según el Servicio de Rentas Internas. Entre los principales grupos económicos de este país amazónico están grupos bancarios, importadores y distribuciones transnacionales y grupos agroexportadores, donde se incluye a la familia Noboa. El grupo Noboa ocupa el puesto número 19 en el ranking según tamaño del catastro de grupos económicos del SRI, publicado en 2021. Este ranking mide la conformación y el comportamiento tributario de estos grupos económicos. Los intereses de la exportadora bananera Noboa van desde la agroexportación, en el comercio, en la industria y también en la banca. Lo explica el sociólogo David Suárez. Actualmente este grupo se encuentra conformado por 141 integrantes, 4 de ellos son instituciones financieras, 17 personas naturales, 5 personas extranjeras, 119 sociedades nacionales y 13 sociedades extranjeras, 21 contribuyentes especiales, 6 grandes contribuyentes de importancia recaudatoria. Entre las principales empresas que conforman este grupo son Noboa Trading Co., que esta es la exportadora de banano, el Café Industrial Molinera, Fair Pacific, Generali Ecuador, compañía de seguros, industria cartonera ecuatoriana. Exportadora Bananera Noboa e Industrial Molinera son las empresas insignes. La bananera fue fundada en 1947 por Luis Noboa Naranjo, considerado el patriarca de este grupo, mientras que Industrial Molinera, que mantiene la franquicia de avena Quaker, inició operaciones en 1976, luego de años de litigio por la herencia Noboa Naranjo. La administración de la bananera y otras empresas pasó a su hijo Álvaro Noboa Pontón, en tanto que el ingenio Valdés azucarero pasó a manos de Isabel Noboa, la cuarta hija de Luis Noboa, quien posteriormente conformaría el Grupo Novis, otros de los grandes conglomerados económicos del Ecuador. Sin embargo, hoy en día Álvaro Noboa y Alvarito, o Alvarito, como se lo conoce muy cariñosamente, no es administrador ni accionista actual de ninguna empresa, al menos en el país, según la información de la Super de Bancos. La última empresa de la cual fue su presidente ejecutivo fue Agrojorol S.A. hasta 2004, mientras que dejó la presidencia de la exportadora Noboa en 1999 para postularse a la presidencia. El patrimonio económico de este grupo de Noboa se calcula en $1.200 millones, de los cuales 1.000 millones
de dólares son parte de la fortuna Noboa y 200 millones de dólares parte de la fortuna personal suya. Como se señala la investigación, el clientelismo político en el Ecuador, configuración de redes clientelares en Cotopaxi, caso Álvaro Noboa de la politóloga María Belén Rocha Díaz. Actualmente, como representante legal y presidente de la exportadora y de Industrial Molinera, figura Roberto Ponce Noboa. Es primo de Álvaro Noboa Pontón y quien en su momento fue director provincial del partido Noboa, PRIAN, y asambleísta constituyente en 2008. Mientras que entre los accionistas de la exportadora Noboa están dos empresas extranjeras. Una de estas accionistas es la Freight Shipper Limited, Indy, radicada en las Bahamas, país reconocido por el SRI como paraíso fiscal. Esta empresa aparece como un capital de la fortuna y el patrimonio de Alvarito, así como el pago de impuestos por parte de la empresa, como las cuales está ya relacionado. Se han puesto en el debate público principalmente cuando se han candidatizado a la presidencia de la República. Pero ¿cómo comenzó este grupo? El origen de la fortuna Noboa, Luis Noboa Naranjo, abuelo de la ahora presidente, fundó esta en 1947, Exportadora Bananera Noboa, S.A., Sociedad Anónima, e Industrial Molinera en 1976, la primera dedicada a la exportación del banano y la segunda al abastecimiento de harina y avena del mercado interno. El sociólogo David Suárez asegura que los negocios de Noboa iniciaron años antes con la venta de arroz al exterior, a Venezuela, a través de un contrato de exportación de arroz que los Estados Unidos habían repartido durante la Segunda Guerra Mundial para compensar la pérdida de arroz que tenían desde Japón. Estos eran cupos destinados para productores en condición de competencia. Noboa luego de esto expandió sus cultivos de arroz hacia terrenos de antes ocupados por comunidades campesinas de la costa. Hay un primer momento de acumulación por despojo. Esto es el origen de la fortuna, lo dice Suárez. Noboa Naranjo fue amigo también empresario Juan Javier Marcos, quien era en su momento el hombre más rico del país y con gran influencia política. Juan Javier Marcos, al punto que su abogado era Carlos Alberto Arroyo del Río, presidente de la República, entre 1940 y 1944. La fortuna de Noboa, reseña David Suárez, comenzó a crecer de manera que para 1941 ya contabilizaba $1 millón de dólares en la época. Posteriormente el negocio se expandió a la exportación de banano, y esto luego de que las empresas estadounidenses, la Standard Freight y United Freight Company, eran alianza con Noboa y otros empresarios locales, como la familia Wang, por ejemplo, impulsaran plantaciones y la venta de esta fruta en Ecuador. Explica Suárez que la estrategia fue trasladar la producción de banano a países bajo un sistema distrito, hacer alianzas con oligarquías nacionales y que estas oligarquías nacionales controlasen la exportación y la producción, un control que se hace desde la exportación. Esto hace que Luis Noboa sea en su momento el hombre más influyente en todo lo que tendría que ver con la política agrícola. Lo asegura Anaí Makarov, investigadora del Observatorio del Cambio Rural, OCARU. Dicho esto en otras palabras, en cristiano, el modelo agroexportador del banano consiste en dejar que pesqueros y medianos productores siembren la fruta. A la par existen grandes haciendas. Sin embargo, la venta al exterior estaría monopolizada en pocas manos. Según Anaí Makarov, el 78% de la producción estaría en manos de pequeños productores. Cuando dicen esto, se olvidan mencionar que estos pequeños productores
tenían al menos 22% de área sembrada, mientras que solamente el 4% de los grandes productores tendrían el 43% del área sembrada. Entonces, lo que vemos es una gran concentración tanto de la producción como de la comercialización. La concentración de la tierra por parte de estos grandes productores también se daría por despojo, explica Makarov, ya que varios campesinos perderían sus tierras al no poder pagar sus deudas que adquirían con estos grupos y pasan a ser trabajadores de sus plantaciones. El grupo Noboa, a través de la bananera Noboa, y el grupo Wang con Rey Bangpak también controlan todo el mercado de comercialización. Es lo que tendría que ver con la producción de cajas de cartón. Sí, cajas de cartón. Cartonería ecuatoriana. Y fertilizantes Fertiza. De manera que los pequeños y medianos productores tienen que comprar dichos insumos a estos grupos. David Suárez agrega además que el conflicto permanente por el costo de la caja de banano para la exportación es parte de la desigualdad que beneficia a estos grupos y les permitiría mantener su monopolio. De manera tal que la exportadora bananera Noboa es una de las 4 más grandes empresas de exportación del banano en el mundo. A esto se suma que se han contado con recursos estatales para el crecimiento de su negocio. Anaí Makarov, investigadora del Observatorio del Cambio Rural, recuerda que durante los años de la dictadura militar, entre 1964 y 1976, esta bananera realizó una alianza con el gobierno para arrendar la flota ecuatoriana a precios bajos y con una subvención de petróleo, lo que esto beneficiaría a sus exportaciones, y esta alianza para Makarov coincide con el primer momento de gran crecimiento de este grupo, de manera que la bananera Noboa se convierte ya en estos años en uno de los grupos económicos más grandes del país, pasándose de tener el 15-16% del mercado de banano al tener el 48%. A su muerte, en el año 94, Luis Noboa Naranjo tendría una fortuna calculada en $1.200 millones, es decir, en 53 años pasó a tener $1 millón a sumar 1.200 millones.